Empezamos entonces la grabación del día de hoy, 20 de noviembre del año 2020. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar factores que afectan la solubilidad y clases de soluciones homogéneas. Entonces hoy vamos a tomar en cuenta dos cosas importantes. ¿Hasta qué punto voy a llevar una solución antes de que ésta se sature o hasta que ésta diga ya no recibo más? ¿Listo? Entonces, en primera instancia, vamos a tener el siguiente concepto, ¿listo? Tenemos una mezcla homogénea como tal. Vamos siempre a referirnos en este punto. Ya nos olvidamos de las heterogéneas porque ya sabemos que incluso ni como mezclas funcionan bien porque son cada uno en su estado. Entonces vamos a hablar de mezclas homogéneas que están en el mismo sistema, ¿listo? Formadas por dos o más sustancias, dos o más solutos en un solvente, tres solutos en un solvente. Siempre hay un solvente y algo que lo disuelve, ¿listo? Dependiendo de las cantidades utilizadas, se pueden definir dos tipos de soluciones y estos van a tener algunos factores que los afectan. En primera instancia, ¿qué clases de soluciones hay? Hay de dos tipos en este caso. Hay soluciones saturadas y soluciones insaturadas, ¿listo? ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Quiere decir que tanta cantidad le voy a agregar yo de un soluto a una sustancia, ¿listo? Vamos a ver que por aquí lo dice muy bien. Cualquier sustancia importante. Según el estado en el que se encuentran las sustancias involucradas, se puede clasificar como sólidas, líquidas o gaseosas. También puede ocurrir que los componentes presentes en la reacción estén en diferentes estados. Así, cuando uno de los componentes es un gas o un sólido y el otro es un líquido, el primero se denomina soluto y el segundo solvente. Eso ya lo sabíamos, ¿listo? Las soluciones también se pueden clasificar según la cantidad de soluto que contiene. ¿Listo? Entonces, saturada. Vamos a ver lo que significa, pero saturar es llegar cuando usted dice, ay, me están saturando de trabajo, me están saturando de tareas, me están saturando de información, quiere decir que usted está llegando a un punto en el cual ya no es capaz de aceptar más información en el sistema. ¿Listo? Entonces, usted llegó a un punto límite en el cual usted ya no soporta más. ¿Listo? Entonces, una solución saturada es también conocida como una solución concentrada. ¿Listo? Y en este caso la cantidad de soluto es la máxima que puede disolver el solvente a una temperatura dada. Es decir, usted en un vaso de agua de 100 mililitros, 100 gramos, usted coge cucharadas y empieza a adicionarle soluto. Al principio él disuelve bien, listo, pero supongamos que llegue un punto después de 60 gramos que le adiciona, que el sistema, usted empieza a ver que en lugar de disolverse, acá al fondo se le empieza a formar un precipitado. Ese precipitado es el mismo soluto que usted está adicionando. Cuando pasa eso, usted ya sobresaturó la solución, es decir, usted llegó al punto máximo que el solvente puede soportar y a partir de ahí todo lo que usted está adicionando se va a ir al fondo en forma de sólido, ¿listo? Entonces, eso se da principalmente cuando hay un exceso de soluto y tenemos dos puntos que definir aquí. Los dos puntos son los siguientes. El primero es solución saturado. Miren, aquí está saturado, está al límite. Para estar saturados, la solución se encuentra al límite. Es decir, es el máximo que se permite antes de que se empiece a precipitar. Cuando usted ya la sobresatura, ya es que empieza a aparecer la formación de precipitado. Así sea poco, pero ya empieza a aparecer la formación de precipitado. Eso ya es una sobresaturación, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar siempre? Tomen en cuenta esto que dice aquí. Siempre que ustedes tengan una solución y ya le adicionen un exceso de soluto, siempre van a tener aquí una sobreprecipitación del sistema. ¿Listo? Y en este caso, pues miren, inicialmente estaba la solución bien preparada. Después le adicionó más colorante o más soluto. La solución ya quedó saturada. En este punto está saturada. A partir de ello le empiezo a sobresaturar, ya empiezo a meterle más de lo que ella aguanta de soluto. Y en ese punto empieza a precipitarse y ya aquí es donde yo digo que la solución sí está completamente sobresaturada. ¿Listo? Entonces ya tenemos una definición, tenemos saturación, un punto límite y que hay una cantidad máxima de soluto que yo puedo colocar en un solvente. ¿Listo? Y después de eso se me va a precipitar. Ahora, el caso contrario, pues es el caso más simple, donde yo tengo, aún puedo disolver una buena cantidad de sustancia en el sistema. Espérenme acá. Esta, listo, están las insaturadas.
Aquí sí vamos. ¿Qué es una solución insaturada? Una solución insaturada también se conoce como soluciones diluidas, es decir, donde ese límite de soluto que tengo no lo ha alcanzado. Todo lo que esté por debajo se conoce como una solución insaturada, ¿listo? Que no ha llegado al límite. Y comúnmente se da cuando contiene pequeñas cantidades de soluto con respecto a la cantidad de solvente presente. ¿Listo? Es decir, hay pequeños, una muy baja cantidad de soluto, una gran cantidad de solvente, hace que sea insaturada y que pueda yo seguirle adicionando soluto hasta que en algún punto me llega a la saturación. Ya después me pasa a la sobresaturación. ¿Listo? Aquí dice, desde el punto de vista físico-químico, una solución insaturada es considerada como un estado en equilibrio dinámico, es decir, un estado en el cual las partículas se están moviendo y ese movimiento es permitido por el sistema, lo que le confiere propiedades a toda la solución, donde las velocidades en que el solvente se disuelve el soluto son mayores que la velocidad de recristalización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es más veloz el solvente mantenerlo usted en estado líquido que usted mismo en intentar unirse y pasar a estado sólido. ¿Listo? En el caso de las soluciones sobresaturadas, la velocidad del solvente, el solvente intenta disolverlo, pero ya no quiere. Entonces, esas moléculas nuevas que entran les queda más fácil aglomerarse entre ellas y precipitarse. Entonces, en este caso, es más alta la velocidad de recristalización para las soluciones sobresaturadas y en el caso contrario, en las soluciones diluidas, soluciones insaturadas, es más rápida la velocidad de disolución del solvente. ¿Listo? La disolución es un proceso común en los laboratorios químicos. Por lo general se trabaja con soluciones diluidas que se hacen a partir de soluciones madres que adquieren de diferentes comerciales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Yo tomo una solución estable y preparo diluciones, preparo las de más baja concentración a partir de una inicial. Entonces, por ejemplo, supongamos aquí, vemos un ejemplo que tenemos aquí, tenemos una escala donde yo tengo un colorante y lo he adicionado a diferentes vasitos. ¿Listo? El más concentrado es este. Esa será lo que yo conozco como dilución madre. Y a partir de ahí, supongan, tomo 1 mililitro y lo disuelvo en 50 mililitros, me da esta. Luego tomo 1 mililitro y lo disuelvo en 50 mililitros, esta. 1 mililitro de esta y lo disuelvo en 50, me da esta. Y 1 mililitro de esta y lo disuelvo en 50 y me da esta. A partir de una solución concentrada, yo puedo crear todas las diluidas. Caso que no pase en el sentido contrario. Si yo tomo una diluida, no voy a poder concentrar el soluto. Siempre voy a diluirlo. ¿Listo? Siempre en química y en física y en las ciencias va a haber gradientes de mayor a menor, es la tendencia que tiene el universo, de mayor concentración a menor concentración, entonces de mayor concentrado a más diluido, ¿listo? Entonces, ese es el ejemplo. Y aquí como tal, esta solución, si se encuentra estable y no ha presentado precipitado, aún así sigue siendo una solución insaturada. Es decir, que yo puedo adicionarle mucho más colorante, obtener un color más oscuro, más intenso, hacerla más concentrada y en el punto en el cual el colorante se empiece a precipitar, a partir de ahí ya la sobresatura y ya llega al límite de saturación. ¿Listo? Miren lo que dice aquí, cuando una solución diluida no sobrepasa el punto de cristalización del soluto y también se condiciona por la naturaleza del soluto. Entonces, si no pasa el punto de cristalización, la cantidad a la cual yo precipito aún sigue siendo insaturada la solución. ¿Listo? Y recuerden, a medida que ustedes van adicionando nueva cantidad de soluto, las propiedades coligativas de esa solución van a ir cambiando. Ese es la clave y el vínculo que teníamos con la clase anterior. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos en que es una solución saturada y que es una solución insaturada. Ahora, con base en eso, veamos qué factores afectan esa capacidad que yo tengo para disolver un soluto. ¿Cómo lo afecto? ¿Listo? Entonces, los factores que tenemos aquí es cómo modificar ese límite de la capacidad máxima de un soluto en una determinada cantidad de solvente. ¿Listo? Este valor se limita a la cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente, se conoce como solubilidad. Entonces, el primer factor que vamos a tomar en cuenta se llama solubilidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? La solubilidad es un porcentaje de cuántos gramos de sólido yo puedo disolver en tantos gramos de solvente. ¿Listo?
Por ejemplo, aquí en la escala me están diciendo, miren, solubilidad, tantos gramos de sólido, esta escala sería en gramos de sólido, en 100 gramos de agua. ¿Listo? Entonces, si usted ve la gráfica, aquí usted puede decir, por ejemplo, nitrato de potasio a 20 grados centígrados. Usted sube aquí, encuentra el punto y se devuelve. Dice, a 20 grados centígrados yo puedo disolver 40 gramos en 100 gramos de agua. ¿Listo? Eso es lo que usted puede disolver. Ya por encima de eso se empezará a precipitar porque ya ha llegado a su máximo de solubilidad que puede alcanzar. Miremos, por ejemplo, también aquí hay otro. El otro es el sulfato de potasio de aluminio. Sulfato de potasio de aluminio a 20 grados, usted sube, se encuentra aquí y la cantidad que tiene es menor de 10, entonces la solubilidad de ese compuesto va a ser 10 gramos por 100 gramos de agua. ¿Listo? Pero veamos en cuenta algo, aquí es algo muy importante. Miren que el eje que está dependiendo, ese factor es temperatura, entonces la solubilidad es una función de la temperatura. Entre yo más caliento un sistema, más estoy en la capacidad de disolver. ¿Listo? Leamos este recuadro que dice aquí, ya pasamos una explicación a la pizarra. Existe un límite para la cantidad máxima de solutos solventes soluble en determinado solvente. Este valor que limita, ese valor fijo se conoce como solubilidad y se define como la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un solvente a una temperatura dada. Por eso cuando ustedes vean una solubilidad o les digan eso es soluble 100 gramos por mililitro, les van a decir esto, 100 gramos por mililitro a 75 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que coger ese mililitro de agua, tiene que coger un mililitro de agua, calentarlo a 75 grados centígrados y ahí si usted le puede agregar los 100 gramos de la sustancia que va a disolver y se le disuelven perfectamente. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué viene esto a colación? O sea, ¿por qué la temperatura funciona? Y ustedes ya son capaces de analizarlo. Tenemos un sistema. Yo tengo un líquido en el sistema. Agua. Recordamos nosotros que para que una sustancia se disuelva, entonces yo voy a colocar aquí mi sustancia, voy a adicionar mi sustancia, que es un sólido. ¿Listo? Entonces, ella cae aquí. Lo primero que yo debo hacer para que se disuelva es adicionarle energía. Voy a adicionar energía para que las moléculas que hagan se separen. Tengo que adicionar una energía para que ellas prefieran estar separadas que unidas. Entonces va a caer una por aquí, otra por acá y otra por acá. Esa energía comúnmente yo en qué le invierto en fuerza, en romper algo que ustedes ya saben que son las fuerzas de ¿qué? De interacción. Sí, esas fuerzas dipolo-dipolo, ion-dipolo, dipolo inducido, puente de hidrógeno, esas son las que se rompen ahí. Entonces, primero tengo que agregar energía para romper esas fuerzas de interacción, agregar energía para separar los agregados del soluto. Entonces, entre más caliente esté el sistema, ¿qué va a pasar? El sistema tiene más energía, mayor temperatura, mayor energía disponible. Eso hace que a medida que usted aumenta la temperatura, es una ley universal, a medida que usted aumenta la temperatura, usted aumenta la solubilidad de los compuestos en ese solvente. ¿Listo? Entonces, si a 100 grados, venga, si a 100, vamos a pasar esto por acá, vamos a alejar esto, acerquemos esto a donde debe estar. Y ahorita sí. Si usted inicialmente tenía, por ejemplo, esa temperatura, este sistema lo tenía 100 mililitros, usted tenía aquí 100 gramos, que se fue, pero usted tiene 100 gramos por mililitro, lo tiene a 75 grados centígrados. ¿Listo? Lo más posible, lo más probable y con lo que nos dice la ley es que si usted aumenta esa temperatura, la aumenta a 100 grados centígrados, usted muy posiblemente tenga un número mayor a 100 gramos que pueda disolver.
No sabemos cuánto sea porque pues no podemos garantizar la linealidad. Miremos que las gráficas de solubilidad no son lineales, ellas adquieren un punto límite máximo y una curvatura. Entonces yo no puedo decir, ah, si en 50 son tanto, en 100 van a ser el doble. No necesariamente, porque eso depende de la característica del soluto. ¿Por qué? Porque una vez pasa un límite de soluto, supongamos que usted llega al límite de soluto, adiciona tanto de esto, que ya la energía que usted tiene aquí no es suficiente para separarlo. Esta energía no es suficiente y no es suficientemente grande para separarlo. Entonces aquí donde se precipitan y ahí es donde la solución está sobresaturada. ¿Listo? Y otra cosa que también usted puede ver, usted borró todo esto, lo disolvió efectivamente. Listo, le agregó energía, lo disolvió totalmente. Pero está a una temperatura de 100 grados centígrados, supongamos, y usted coge y lo enfría hasta los 75. Aquí había disuelto 120, supongamos, 120 gramos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Usted lo enfrió, entonces ya la energía que tenía para disolver 120 no es suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar muy posiblemente? 100 gramos le queden en solución, que es lo que le permite a temperatura, y 20 gramos se le precipiten. ¿Listo? Así usted puede hacer precipitaciones por cristalización, llevando al límite el solvente. ¿Listo? Entonces, principal factor que nos afecta aquí, la solubilidad. La solubilidad depende entonces de qué? Depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque la energía que yo recibo en forma de temperatura es la energía que me va a permitir a mí disolver y romper esas interacciones que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, factores que vamos a tomar en cuenta aquí. Una regla muy citada en química, vamos a leer esa parte, una regla muy citada en química es lo semejante disuelve a lo semejante. Ya ustedes saben por qué. ¿Listo? Porque interacciones polares prefieren compuestos polares para disolverlos. Interacciones apolares van a preferir compuestos apolares para ser disueltos. ¿Listo? Nunca se van a cruzar. Entonces lo semejante disuelve lo semejante. El agua es polar. ¿Recuerdan ustedes? HOH. Parcialmente negativo, parcialmente positivo. Entonces el agua al ser polar va a preferir cualquier sustancia que sea polar, como por ejemplo el NaCl. Polo positivo, polo negativo, entonces esa sustancia también es polar. ¿Qué va a pasar? Se disuelven perfectamente entre ellos. ¿Listo? Entonces, lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. Un ejemplo muy usado por las niñas y pues por algunos. Tenemos esmalte. O lo que también en los carros, pintura. Estos son sustancias de tipo orgánico, entonces son sustancias que presentan enlaces principalmente apolares, interacciones apolares. ¿Qué necesito yo para quitar esto? Necesito removedor o thinner. O thinner. ¿Listo? Ambas sustancias son sustancias derivadas de la gasolina y también son sustancias apolares. Por esa razón es que cuando usted intenta quitarse el esmalte con agua, nunca lo va a lograr, intenta quitar la pintura con agua, tampoco lo va a lograr. Necesita un solvente apolar, ya sea el removedor o el thinner como tal, ¿listo? Entonces, regla que nos vamos nosotros a fijar aquí es, lo semejante disuelve a lo semejante. Esa es la principal norma que tenemos para la solubilidad. Y con base a eso ya vamos a jugar. ¿Listo? En otras palabras, la solubilidad de las sustancias entre cuyas moléculas sean análogas eléctrica y estructuralmente es favorecida. Cuando existe una semejanza en las propiedades eléctricas del soluto y el solvente, las fuerzas de interacción es muy intensa, propiciando una solución de la una en la otra. ¿Qué quiere decir las fuerzas de interacción? Usted tiene algo que está muy polar. Supongan que otra vez volvemos con el agua, pero en este caso usted la tiene cargada negativamente. Es decir, está como una base, usted aquí tiene menos. Esta carga negativa va a afectarse muy fuertemente y va a sentir mucha atracción por una carga positiva, lo que hace que muy posiblemente usted tiene este hidróxido en el sistema, intenta disolver sodio metálico, sodio catiónico, esto se va a disolver tan bien
que usted no va a tener límite incluso para el sodio. Eso depende de las propiedades y por eso depende de la naturaleza del soluto. ¿Listo? La naturaleza eléctrica y estructural. Eléctrica si está cargado, va a ser afín con las cargas negativas. Si es polar, va a ser afín con lo polar. Y esa es la naturaleza del sistema, ¿listo? La segunda variable, ya vimos la temperatura, ya vimos a mayor temperatura, mayor energía le estoy dando yo al sistema para que ese sistema sea capaz de romper esas fuerzas de interacción y solubilizar algo, ¿listo? Otro, pero este se aplica más que todo para gases, es la presión. Si usted tiene un sistema en estado líquido y quiere que el gas que está aquí arriba se solubilice ahí, usted simplemente coge y lo presiona. Al presionarlo se obliga a que estas moléculas empiecen a pasar acá. ¿Listo? Y en el caso contrario, si usted quiere retirarlas, como lo que pasa en las gaseosas, que usted ve que la gaseosa está ahí quieta, cuando la destapa empieza a burbujear. ¿Por qué? Porque usted la destapa, le quita esta presión y automáticamente la fase gaseosa que estaba disuelta en el líquido va a decir, no, yo me voy de acá, pues me dieron vía libre, ya la presión no me está afectando y ella simplemente se escapa en forma gaseosa del sistema. ¿Listo? Por eso la presión también afecta. Y el estado de subdivisión es el estado de agregación, porque yo puedo, esa gaseosa la puedo cristalizar, convertir en hielo, y de ese hielo ya el gas no se puede escapar fácilmente, porque las interacciones en el estado sólido son más fuertes y es más difícil que el gas escape de ese sistema. ¿Listo? Pero ahorita vamos a analizar todas y cada una de ellas. ¿Listo? Hasta ahí, factores que afectan la solubilidad: temperatura, naturaleza del compuesto, presión para los gases y estado de la mezcla. ¿Listo? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Analicemos el primero. En el primero vamos a tener esto. Las soluciones insaturadas se pueden encontrar en el día a día. No es necesario ir a un laboratorio químico. El solvente no necesariamente tiene que ser agua. A continuación se presentan ejemplos cotidianos. El primero, el vinagre, que todos hemos usado para las ensaladas. Es una dilución de ácido acético en agua. El ácido acético es esta belleza: CH3, COOH. Por este lado ya estamos viendo que presenta y puede formar puentes de hidrógeno. ¿Recuerdan? Hidrógeno enlazado a un átomo electronegativo, oxígeno, flúor, cloro, puede formar puentes de hidrógeno. Entonces con el agua, ¿qué va a hacer? Por aquí el hidrógeno, el agua se atrae con este, y por aquí el oxígeno, el agua se atrae con este otro, formando puentes de hidrógeno y solubilizándose. Esa solubilidad de ácido acético con agua es lo que nosotros llamamos vinagre. ¿Listo? La niebla es una solución insaturada, pero cerca a la saturación. ¿Sí ven? Por eso es que usted ya empieza a ver las partículas que están a punto de precipitarse. Usted cuando ve mucha niebla dice, posiblemente va a llover, porque están a punto de precipitarse esas moléculas de agua dispersas en el aire. Y la niebla, que no es más que vapor de aire disuelto, vapor de agua, perdón, disuelto en aire. Eso es una niebla, y entre más espesa, pues más concentración de agua, lo que indica que va a llegar a un punto en el cual se satura y el agua va a precipitar. Aquí tenemos la que a más de uno no le gusta, pero pues es muy saludable, sobre todo para aquellos que quieren engordar: la sopa. Es una solución insaturada de agua, cloruro de sodio, es decir, cuando la solución no está salada, y además de eso usted también aquí tiene disueltos harinas. Ah, carajo, se me fue la página. Tiene usted disuelto aquí carbohidratos en forma de harinas, almidón, que es el que aporta la yuca, la papita, y si ven, todos esos son parte de la solución. ¿Listo? Cuando usted tiene la sopa que le queda totalmente aguada sin una papa, ahí usted ha creado una solución homogénea. Al tener una solución homogénea que no ha precipitado, usted puede seguir adicionando el sistema. Ese es un ejemplo tradicional. ¿Listo? Ahora, y finalmente tenemos las bebidas alcohólicas, que son una solución diluida de etanol y agua. ¿Qué tiene el etanol? El etanol es CH3, CH2OH. ¿Sí ven por acá? Otra vez puede formar puentes de hidrógeno. Eso hace que solubilice perfectamente en agua.
Puente de hidrógeno por aquí, puente de hidrógeno por acá. Se solubiliza facilísimo en agua, ¿listo? Y ahora veamos a ver este ejemplo que yo veo aquí, que para mí sería una taza de café. Lo voy a tomar así. Ustedes han visto que al café yo le empiezo a adicionar azúcar, le adiciono una cuchara de azúcar, la disuelvo. Entre el café más caliente esté, yo más azúcar le puedo adicionar, ¿listo? Pero llega un punto en el cual yo por más que agite, en el fondo se me empieza a precipitar azúcar y yo siento como la cuchara toca el fondo y hay azúcar precipitado. En ese caso ya ha llegado a un punto de saturación, ¿listo? Son ejemplos cotidianos y en los cuales vamos a observar siempre esto. En primera instancia está el sistema sin disolver. Aquí podemos ver los cuadritos sin disolver. Y yo le empiezo a adicionar energía. Energía en forma mecánica o en forma térmica. Usted puede simplemente agitarlo, que sería la energía mecánica. Y en ese caso, pues simplemente usted va a disolver la cantidad que pueda pasar acá. O térmica, en la cual usted caliente y ya está aumentando las interacciones, está aumentando la capacidad que tiene para romper y formar nuevas interacciones en la solución. Entonces usted puede calentar y agitar para maximizar la solubilidad del sistema. ¿Listo? Y recordamos entonces que solubilidad es la cantidad, cuántos gramos de algo usted va a poder disolver en una cantidad de solvente. ¿Listo? Entonces suponga que usted tiene café, entonces usted mide 100 mililitros de café y empieza a adicionarle azúcar. El punto en el cual ya se le precipite el azúcar, hasta ahí llegó su límite de solubilidad y esa cantidad que usted adicionó es la cantidad que usted va a tener en el sistema como solubilidad y usted tiene que entonces para eso medir temperatura, gramos de X disuelto y ya dice, mi temperatura fue 100 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a 47 grados centígrados, supongan. ¿Listo? Porque tiene que entregar esos tres datos para la solución. Ahora, con base en eso, vamos a ver el otro ejemplo. El ejemplo 2. Entonces, este ejemplo ya relaciona una gráfica, ¿listo? Y es algo que yo les estaba explicando ahorita. Dice, a medida que la temperatura aumenta, las partículas del sólido se mueven más rápido. Al moverse más rápido, ¿qué es lo que han adquirido? Han adquirido energía. Energía cinética para moverse más rápido. Esto hace que se aumente la posibilidad de que interactúen con más partículas de solvente, es decir, sean capaces de formar interacciones con mayor eficacia con el solvente. Esto da como resultado el aumento de la velocidad a la que se produce la solución. ¿Listo? Disuelvo más fácil y más rápido. La temperatura también puede aumentar la cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente. En términos generales, a medida que aumenta la temperatura, se disuelven más partículas de soluto. ¿Listo? Entonces ya vamos viendo. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Y entonces si yo voy en el sentido contrario, yo puedo hacer una precipitación como tal. Por ejemplo, agregar azúcar de mesa al agua es un método fácil de hacer una solución. Cuando se calienta esa solución y se va agregando el azúcar, se encuentra que se puede disolver grandes cantidades de azúcar sin que ésta precipite. Y eso va aumentando en función de la temperatura. Ahí es donde ustedes pueden crear lo que en cocina se conocen como mieles. No la miel natural, sino los agregados de miel, o en coctelería también lo conocen como tinturas. Se conoce comúnmente como tintura de azúcar o jarabe, que es simplemente usted calienta el agua y empieza a disolver azúcar, 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 hasta que se le forma una sustancia muy espesa. Esa sustancia muy espesa o con la concentración que usted quiera de azúcar es la que usted va a tomar en cuenta acá, ¿listo? Y normalmente tendremos entonces que se construyen gráficas de este tipo. ¿Qué se hace aquí? Aquí lo que se hace es usted va a tomar dos ejes. El primero, eje Y, el segundo, eje X, listo. Lo primero que usted va a hacer es, en el eje X, ¿qué es lo que usted va a medir? Usted va a colocar, el experimento lo vamos a diagramar así. Tiene un líquido, usted lo calienta a una temperatura fija y empieza a disolver. ¿Listo?
disolver X gramos de soluto. Cuando vea que se precipita, cuando vea que a esa misma temperatura, la temperatura se mantiene constante, entonces la temperatura es igual. Cuando vea que se le empieza a formar precipitado, ahí para y fija el grado de X. Entonces usted va a tener una variable independiente, que en este caso sería X, que es la temperatura, dada en grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit, del grado que se le antoje. Y entonces usted va a empezar a medir. ¿Y qué va a medir? Va a medir gramos del soluto, ¿listo? Pero para eso se debe definir qué cantidad de solvente va a tener, porque a mayor cantidad de solvente también la solubilidad va a aumentar. No es lo mismo disolver en 100 gramos de agua que disolver en 200. 200 gramos le va a permitir disolver el doble. Entonces usted fija comúnmente la unidad principal o la unidad que nosotros tomamos como referencia es 100, porque ahí estoy hallando incluso un porcentaje, ¿cierto? En 100 gramos de agua o del soluto que usted quiere, del solvente que usted quiera. Solvente, entonces usted empieza que a 20 grados le disolvió 20 gramos. Ahorita sí, que a 40 le disolvió 40 acá también. Pero hay veces la solución empieza a ejercer una resistencia y ya dicen, no, ya a partir de aquí, ya después de 40, ya el soluto y yo no somos tan afines, ya no somos tan amigos, entonces empieza a estabilizarse. Por ejemplo, y usted dice, no, que a 20 pasó a 20, de 20 grados a 40 hay un aumento de 20, entonces me aumentó 20. Usted dice, no, pues acá en 60, muy posiblemente me den 60, pero resulta que no, ya le da por aquí en 57. Supongamos que ahí es 57. Sigue avanzando y de un momento a otro decae o se estabiliza. A los 80 grados, resulta que usted va a hacer y ya le sigue manteniendo 57, es decir, ya se saturó la solución. Y a partir de aquí ya se puede mantener en línea recta. O puede que en algún punto también ella adquiera nuevamente energía y vuelva y aumente. Eso es lo que se construye y por eso para cada soluto, para cada soluto se construye su propia curva de solubilidad. Y yo en esa misma curva puedo presentar varios. Por ejemplo, ahí estaría un soluto, supongan sal común. Por acá puedo tener otro que sea así. A 0 grados centígrados disuelvo esta cantidad de este soluto B. Puedo tener uno así. Soluto C, soluto A, soluto B, soluto C. Y ya estas gráficas me permiten a mí comparar. Yo puedo decir, a 80 grados centígrados, por ejemplo, el soluto C es muy poco soluble. Hay una pequeña cantidad menor de 20. A 80 grados centígrados, el soluto A disuelve 57 gramos. Entonces es medianamente soluble. Pero a 80 grados el soluto B disuelve por acá unos 80, supongamos. Entonces ya yo puedo decir, si quiero hacer una solución, el soluto B es más soluble, el A es moderadamente soluble y el C es parcialmente insoluble, o sea que disuelve muy poquito en el sistema que yo tengo. Y así es como ustedes van a poder, leyendo estas curvas que vemos aquí pequeñita, pero ahí se ve. ¿Listo? Para que la analicen, si no, pues ya podemos buscar en un libro otras opciones. Ustedes pueden buscar aquí curvas de solubilidad. ¿Listo? Incluso para que no quedemos con la duda y ustedes tampoco, miren. Ustedes colocan aquí curvas de solubilidad y nos aparecen diferentes curvas, diferentes tendencias. Y miren que cada una de ellas va a estar asociado a un soluto. ¿Listo? Aquí tenemos en esta misma curva, yo estoy colocando varias sales. Por ejemplo, estoy diciéndole, miren, la sal de cerio esta es, entre más caliente usted, más insoluble es. Mientras que, por ejemplo, esta sal, el nitrito de sodio que está acá arriba,
Ella a bajas temperaturas es altamente soluble, entonces ya puede usted ir viendo. Cloruro de sodio, que es esta que tenemos aquí, la negra, ella nos va indicando qué tan soluble es en cada uno de los sistemas. Y así yo simplemente ya puedo decir cuál es más soluble, cuál es más insoluble. Y de acuerdo a mi temperatura yo puedo fijar el punto de saturación, ¿listo? Puedo fijar un punto de saturación. Entonces digo, a 40 grados centígrados, 60 gramos de esta sustancia van a ser el punto de saturación de la misma. Por encima de eso ya se va a precipitar. Y esos son los ejercicios de las curvas de solubilidad. Comúnmente las curvas de solubilidad ya se las entregan a ustedes, ya están calculadas. Solo es interpretarlas. ¿Listo? En el ITFES comúnmente le entregan a usted algo así. ¿Listo, chicos? Ya con base en eso, lo único que nos queda es que ustedes realicen la actividad, recuerden realizarla y por favor subirla para calificarla. Recuerden que las calificaciones se hacen todos los domingos, entonces usted aquí define cuál es, patea y que sea lo que tenga que pasar, ¿listo? Entonces, usted ya con eso, por favor, suba los comprobantes para poder realizar su calificación de esta semana, ¿listo? También, si no suben, pues no, por favor, digan la excusa, me comunican y me dicen no puedo porque mi sistema está malo, no puedo por X o Y razón. ¿Listo, muchachos? ¿Para qué? Pues tengan en cuenta esa acción. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? ¿Listo? Recuerden escribirse en el chat para tomar la asistencia y entonces, no siendo más, ya nos veríamos el martes para continuar con la temática. ¿Listo? Para el martes ya les entrego el taller con toda esta información para que ustedes la puedan desarrollar. ¿Listo, Jonathan? Eso.